אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך, באושרך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתך, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Shabbat Shalom, querida casa de Israel. Les saluda su maestro, el Rabí Yehoshua Ben Jacob, Rosh, director de la Yeshiva Beit Israel, el Instituto de Torah Mesiánica para la casa de Israel, y todo aquel que quiera capacitarse como maestro de Torah en esta generación. Las puertas de nuestra institución están completamente abiertas para que te capacites y obtengas tu certificado como maestro de Torah. En esta preciosa tarde de Shabbat, hoy nos encontramos a día 16 de Adar Bet del año 5782 dentro de la cuenta rabínica oficial, que corresponde al día sábado 19 de marzo del año 2022. Hoy nos encontramos pues estudiando todas las comunidades de Casa de Israel Mundial. Estamos estudiando la Parashat
Tzaf, la segunda porción del Sefer Vaikra, el libro de Levítico que comenzamos a estudiar en la semana anterior. Esta porción está comprendida desde el mismo libro de Levítico, capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 8, verso 36. De esta forma, entonces, pues basándonos en esta parashat, vamos a extraer este concepto tan importante que debe estar bien fundamentado en nuestra fe judío-mesiánica como Casa de Israel Mundial. Somos un reino de sacerdotes, un concepto que debemos rescatar dentro de su perspectiva original judía, y eso es lo que precisamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos ha guiado para compartirles en esta preciosa tarde de Shabbat, que con la ayuda del cielo pues hay señal internet, hay luz desde acá, desde Venezuela, para poder llevar a cabo la presente transmisión. Bendigamos entonces el nombre de nuestro Abba y que podamos cubrir toda la enseñanza. Debido a este factor de que nos han estado pues suspendiendo el servicio eléctrico, la luz eléctrica, como saben, Venezuela no se encuentra en sus mejores momentos económicos, sino que más bien tenemos un gobierno que lamentablemente no está ejerciendo un servicio idóneo al pueblo. De esta forma entonces pues vamos a tratar de abarcar la enseñanza siendo lo más resumida posible, a fin de poder establecer las bases más sólidas en cuanto a este concepto se refiere. Bendigamos el nombre de nuestro Abba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitzianu bemitzvotav betzivanu al divrei Torah. Bendito es usted, Adonai, Señor nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado respecto al estudio de las palabras de su Torah. Oh Adonai, te pedimos para que tú nos des Jochma, Binah, Da'at, sabiduría, entendimiento, inteligencia, para comprender tu bendita y santa Torah. Beshem Rabbeinu Yeshua HaMashiach, Omen, Be, Omen, aleluya, Baruch Hashem. Muy bien, ya tenemos varios amigos de Casa de Israel que se han conectado. Vayan saludándonos e indicándonos desde dónde nos saludan, desde qué país, para así saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Por acá se está conectando nuestra Talmid Rivka Bat Yehoshua desde Venezuela, Baruch Hashem. Qué bueno es estudiar la Torah juntos, así es, Baruch Hashem. Nos está saludando también Lucas Hunger, Olavarría, Baruch Hashem, Shabbat Shalom para tu vida, Lucas. También se está conectando Guadalupe Estrella, Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Y Johannes David también nos está acompañando desde Indonesia, Baruch Hashem. Bendito sea el nombre de nuestro Abba. Abel Andiano desde México también nos está acompañando. Candelaria Olivares, y también nos saluda nuestro apreciado Talmid Caleb, quien nos acompaña no solamente a través de las redes, sino también presencialmente. Aleluya. De esta forma entonces pues vamos a abordar nuestro estudio de esta preciosa tarde de Shabbat. Como lo dije, trataré de profundizar y de sentar todas las bases necesarias a fin de que este concepto quede completamente entendido dentro de su contexto originalmente judío. Somos un reino de sacerdotes, así es como le hemos titulado a esta enseñanza, debido a que hemos introducido en el estudio del Sefer Vaikra, el libro de Levítico, llamado en hebreo Vaikra, cuya palabra hebrea significa y llamó, ya que pues nuestro libro de Levítico comienza hablando de cuando el Eterno llama a Moshe para darle todas las instrucciones correspondientes al servicio del sacerdocio en el santuario, cómo se debe ejercer un oficio correcto y genuino de agrado delante de Akadosh Baruj Hu. Ahí es donde recibe pues todas esas leyes, comienza todo el libro de Levítico, de tal manera que nuestro pueblo judío, al libro de Levítico, se le reconoce también como Torat Kohanim. La palabra Torat Kohanim significa la ley de los sacerdotes. De esta forma, incluso los grandes Jajamim, que tradujeron por primera vez la Tanaj a un idioma pagano, tal como el griego, y de allí nació la versión de la Septuaginta, entonces decidieron llamar al libro de Vaikra, le llamaron por el nombre de Levítico. Ese fue el nombre que le colocaron debido a que los sacerdotes, como tú y yo lo sabemos, en aquel momento eran bajo la tribu de Leví. Entonces de allí su nombre Levítico.
De esta manera pues se introduce en primera instancia hablándonos el libro de Levítico acerca de los diversos sacrificios que se tenían que presentar, tales como los holocaustos, los sacrificios pacíficos, las ofrendas de harina y todas este tipo de sacrificios. Estos sacrificios de animales que se presentaban podían expiar tres tipos de pecados. Tres tipos de pecados podían expiar. Dentro de este rango encontramos el pecado hatá. El pecado hatá en hebreo es aquel que alude a un pecado sin culpa. Es decir, cuando fallamos pero no nos damos cuenta que hemos fallado. Ese es uno de los pecados más graves, ¿saben? Porque si tú cometes una falta y no sabes que es una falta, entonces difícilmente te vas a arrepentir de esa falta. Pero tenemos por otro lado los pecados asham, que son los pecados que se cometen con culpa, es decir, a sabiendas, con conocimiento, sabiendo que es una falta, en el momento se presenta e incurrimos en ella. Eso es un tipo de pecado asham. Todos estos sacrificios podían redimir todos estos tipos de faltas. Ahora, hay una falta más grave sobre todo, que es la falta abón. El abón alude a los pecados premeditados o preparados previamente con antelación. Nosotros preparamos todo el ambiente para que entonces se dé. Esos son el tipo de pecado abón. Inclusive estos sacrificios podían pues expiar este tipo de pecado. De esta forma podemos traer a colación un poco de contexto mesiánico para nosotros, y podemos encontrar en la carta de los Hebreos, se nos habla un poco. Esta es una de las cartas que vamos a estar citando en esta enseñanza, a fin de poder entender el contexto judío mesiánico original de todo lo que vamos a estar desarrollando, ya que usted se ha podido dar cuenta que la característica, el perfil de las enseñanzas que su servidor le transmite siempre es un perfil judío mesiánico original. Tratamos de rescatar la interpretación más correcta y concisa de las escrituras. Entonces vemos, por ejemplo, acá en la carta de los Hebreos, capítulo 9, podemos leer a partir del versículo 12. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, aludiendo a la comparación entre la sangre expiatoria de estos animales que hemos mencionado y la sangre expiatoria de nuestro Mashiach Yeshua. Dice: sino por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar Kadosh Kedoshim. Lugar Kadosh Kedoshim quiere decir el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre, escúchese bien aquí, esto es muy importante, si la sangre de los toros, de los machos cabríos, inclusive las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuanto más, esto es una interpretación Kal Vajomer dentro de las reglas del sabio Gilel, Kal Vajomer, cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, sin impureza alguna, a Hashem, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Elohim vivo. Y aquí es donde entonces entra a colación nuestro tema, ya que termina hablándonos que la sangre de nuestro Mashiach nos redimió de obras muertas para que entonces sirvamos al Elohim vivo. Y aquí debemos comprender que la palabra hebrea para sacerdotes es la palabra hebrea kohanim. Kohanim en hebreo significa o se traduce como sacerdote, pero viene de la raíz hebrea kahan. La raíz hebrea kahan significa servir, en este caso a Kadosh Baruj Hu. Por consiguiente, cuando hablamos de ser un sacerdote, estamos hablando de estar al servicio del Ribono Shel Olam, del creador del universo. Así entonces podemos encontrar un primer sacerdote dentro de nuestra bendita y sagrada Torá. Y este primer sacerdote que se manifiesta textualmente hablando en la Torá, lo podemos encontrar en el Sefer Bereshit. El Sefer Bereshit, les recuerdo, es el libro de Génesis. Acompáñenme por favor al capítulo 14, exactamente en el versículo 18.
vamos a encontrar aquí en esta cita, vamos a encontrar el primer sacerdote que hubo en la historia de la Torá. Bereshit capítulo 14, verso 18, dice de la siguiente manera: entonces Melquisedec, rey de Shalem y sacerdote, dice, sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino. Aquí pues se cita por primera vez dentro de toda la Torá la palabra hebrea kohen. La palabra hebrea kohen, por sacerdote, es el singular de kohanim, evidentemente, pues el plural hebreo siempre termina con la letra yud y la letra mem, kohanim en este caso, y el singular es kohen, sacerdote. Entonces Melquisedec fue el primer sacerdote como tal, y es en base a esta línea sacerdotal que tenía que seguir la historia de la humanidad. Vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, vemos al Abacadosh revelándose a nuestro pueblo Israel, declarando que su deseo es que todo el pueblo de Israel sean sacerdotes. Ese era el deseo de un principio de Akadosh Baruj Hu. Éxodo capítulo 19, exactamente en el verso 6 dice: y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De esta forma entonces debemos comprender que nosotros somos hoy un reino de sacerdotes. Akadosh Baruj Hu, esa fue la voluntad de nuestro Abba desde un principio. Por consiguiente, uno de los motivos principales por los cuales Él envió a su Hijo, nuestro Mashiach Yeshua, a derramar su sangre en la estaca del Calvario, como lo dice Hebreos, que lo leímos con anterioridad, es para que ahora le sirvamos a Él. ¿Qué quiere decir? Para que ahora seamos sacerdotes del Creador, así como lo fue Melquisedec, así como lo fue la tribu de Leví. Lo que ocurre en la historia del sacerdocio es que luego de que Hashem declara estas palabras en Éxodo capítulo 19, pues se pierde la primogenitura para todo Israel, se pierde completamente cuando viene la historia del Egel Zahab. El Egel Zahab, cuando hablamos del Egel Zahab, nos estamos refiriendo al pecado del becerro de oro. Cuando nuestro pueblo Israel cayó tristemente y lamentable en el pecado del becerro de oro, pues se degradaron espiritualmente hablando. Y solamente fue la tribu de Leví quien se mantuvo firme y de pie, y de esa manera entonces Hashem les otorgó la Kejuná, les otorgó el sacerdocio. Originalmente incluso quienes iban a ejercer el sacerdocio más prominente, ya que como lo vamos a aprender más adelante, dentro de toda esta gran empresa sacerdotal hay diferentes rangos, lo vamos a aprender, hay diferentes rangos de Kejuná. Los primogénitos serían los que llevarían la vanguardia, pero en esta oportunidad pues perdieron ese título de Kejuná, de sacerdocio, y los levitas, por cuanto se mantuvieron firmes, pues permanecieron en el sacerdocio. De esta manera, más adelante incluso podemos reseñar y no pasar por alto este aspecto profético, ya que estamos hablando un poco acerca del origen y la historia de la Kejuná dentro de los registros de la Torá. Encontramos a un Pinjas en el Sefer Bemidbar, capítulo 25. Pinjas, celoso por la Torá, hace justicia en medio del pueblo y detiene una plaga de mortandad que estaba acechando al pueblo, y esto llevó a que Akadosh Baruj Hu profetizara sobre él en el Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 25. Usted lo va a encontrar allí. Se le declaró a él la Kehunat Olam. Cuando hablamos de la Kehunat Olam dentro del contexto judío de los sabios Jajamín, nos referimos a ese sacerdocio eterno que se activará junto con la llegada de nuestro justo Mashiach. Junto con la llegada de nuestro justo Mashiach, los sabios Jajamín nos enseñan, se va a reactivar la Kehunat. En este caso, esa Kehunat no será una Kehunat Leví, no será una Kejuná de hombres, será una Kehunat Olam,
un sacerdocio eterno que será dirigido por los descendientes de Pinjas. Así es como se entiende, ya que incluso el profeta Yehezkel muestra cómo a través de Tzadok, que según la genealogía era hijo de Pinjas, pues llevó a cabo el cumplimiento profético en parte durante la generación de David. Durante la generación de David, el rey David, Tzadok ben Pinjas, descendiente de Pinjas, fue llamado sacerdote. Y recuerden la historia de Hofni y en ese momento también estaba dirigiendo Elí, el sacerdote Elí, que quedó medio ciego, se les quitó el sacerdocio a ellos. Y entonces cuando vino David, él nombró a Tzadok ben Pinjas, hijo de Pinjas, lo nombra como sacerdote, trayendo cumplimiento en parte a esta profecía mesiánica acerca de la Kehunat Olam que estamos reseñando. De esta manera entonces, trayendo a colación todo este mensaje profético que transmite la Torá dentro del contexto judío original, podemos comprender cómo a través de la manifestación de nuestro Mashiach ben Yosef, Yeshua HaMashiach, pues se activa una Kejuná completamente diferente a la primera. Y esto debemos comprenderlo fuertemente fundamentado en la misma escritura. Por eso quiero que me acompañen a la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos capítulo 7. Vamos a estar profundizando en estos pasajes muy cruciales, ya que han sido anteriormente mal interpretados por la teología occidental. Hebreos capítulo 7, a partir del verso 11 en adelante, vamos a estar profundizando más concisamente. Aquí es donde se nos habla acerca de la Kejuná bajo el orden de Melquisedec, o bajo el orden mesiánico, podríamos decir, y debemos entender a qué se refiere aquí esta escritura, ya que acá algunos pasajes le dan a entender a aquellos que no conocen Torá como si la Torá hubiera sido cambiada por algo nuevo que trae el Mashiach. Pero ya vamos a profundizar en los textos originales y nos vamos a dar cuenta que en realidad a qué se está refiriendo acá cuando nos habla acerca de la Kejuná del orden de Aarón y la Kejuná bajo el orden de Melquisedec. Y vamos a comprender acá, dice Hebreos capítulo 7, verso 11 en adelante: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habrá aún que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Debemos rescatar acá que Melquisedec en hebreo es Malchi Tzadik, que significa el rey justo o rey de justicia, y dice que era Melech Shalem, es decir, rey de paz. De esta manera entonces pues se presenta Melquisedec, introduce el escritor a la carta de los Hebreos, que también incluso acá muchos se equivocan pensando que el escritor a la carta de los Hebreos fue Pablo, pues allí se equivocan muchos. En realidad el tipo de exposición y la manera como se desarrolla explicativamente hablando y en exégesis toda la carta de los Hebreos claramente era un sabio jajamín de nuestro pueblo judío, expresándose bajo las interpretaciones, las reglas de interpretación de la Torá. En cambio, Shaul tiene una manera un poco más diferente cuando comparamos la carta de los Hebreos con las cartas que originalmente son presentadas por Pablo. Él personalmente nos vamos a dar cuenta que tiene una manera de redacción y explicativa completamente distinta. Entonces vemos acá, por ejemplo, se introduce bajo una interpretación etimológica, nos habla que Melquisedec en hebreo es Malchi Tzadik, rey de justicia, y también rey de Shalem, es decir, rey de paz. Meleja Shalom, este es un tipo de interpretación judía completamente. Y ahora vamos a ver acá en el verso 11, como leímos, dice: no había perfección bajo la Kejuná de Leví. Por supuesto que no podía haber perfección bajo la Kejuná de Leví. Los judíos lo tienen claro hasta hoy en día. En Leví no hay perfección de Kejuná, sino que solamente era provisional la Kejuná de Leví por la historia del pecado del becerro de oro, como lo hemos explicado. Nosotros los judíos entendemos, basándonos en Éxodo capítulo 19, que la Kejuná debe ser Am Israel, debe ser todo el pueblo completo.
todos nosotros somos un reino de sacerdotes. De esta forma entonces, por eso es que se introduce explicando con mentalidad judía, diciendo evidentemente en la quejuná levítica no había perfección, aun cuando la Torá se dio bajo ese orden. Y entonces había necesidad que se levantara nuevamente ese sacerdote, el sacerdote desde un principio, bajo el orden de Melquisedec, que era el sacerdocio original. El sacerdocio original venía bajo el orden de Melquisedec. Y entonces viene diciendo, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y es aquí donde muchas veces se confunden y piensan que cuando dice cambio de ley, se está refiriendo que la Torá como tal, los mandamientos de la Torá han sido cambiadas, así que no entran en vigencia en este tiempo. Y allí muchos se equivocan y es necesario rescatar este concepto e interpretarlo correctamente dentro de su cosmovisión judía mesiánica original y comprender a qué se está refiriendo aquí cuando dice cambio de ley. Primeramente, la palabra cambio de ley encontramos acá que es la palabra hebrea metatesis, la palabra griega metatesis. La palabra griega metatesis, que es el texto original más próximo que encontramos de la carta de los hebreos, en texto hebreo original aún todavía no se ha encontrado la carta de los hebreos, pero sí el griego, el más antiguo, el más fidedigno, se encuentra la palabra metatesis. Y esa palabra se traduce como transferir, se traduce así como transferir, de tal manera que la traducción más correcta es que así como entonces el sacerdocio de Aarón fue estas leyes, la ley bajo el sacerdocio de Aarón fue transferida ahora a un nuevo sacerdocio. Es decir, ese mandamiento fue transferido. Eso es como cuando agarramos y transferimos, vamos a poner el ejemplo, $100. Transferimos $100 de mi cuenta, lo transfiero a la cuenta de mi amigo. El hecho de que yo lo transfiera no cambia esa cantidad de dinero que yo le he dado, sino que los 100 se mantienen intactos. Asimismo entonces ocurre, la Torá que estaba bajo el orden de Leví fue transferida ahora bajo el orden de nuestro Mashiach Yeshua, bajo el orden de Melquisedec, y el hecho de que haya sido transferida no cambia, sigue siendo la misma, solamente que ahora es transferida para todo Am Israel, para que tú y yo hoy seamos reino de sacerdotes. Eso es lo que se refiere básicamente. Ahora, de todas formas, para poder corroborar todo esto, vamos a seguir leyendo. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, ya que se está refiriendo pues al Mashiach Yeshua. Y sabemos que el Mashiach Yeshua no viene de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo es esto que él es sacerdote? ¿Cómo el Mashiach Yeshua va a ser Cohen Gadol, sumo sacerdote, si no viene de la tribu de Leví, sino que viene de otra tribu? Dice, porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Yehudá, de la tribu de Judá, es que viene nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, ¿cómo es que es Cohen Gadol, de la cual no habló Moshe tocante a Quejuná? Esto debemos entender que en Kabbalah los aspectos y conceptos más elevados dentro del judaísmo se enseña, y así está plasmado inclusive en el Sefer HaZohar, en el libro del Zohar, dice que el Mashiach no solo es Mashiach en los mundos superiores, sino que también es Cohen Gadol en los mundos superiores. ¿Quién es el sumo sacerdote en los mundos superiores? El Mashiach. Por consiguiente, nuestro santo Rabbeinu Yeshua Minasri, Jesús de Nazaret, como se conoce popularmente, pero en realidad es Yeshua, ese es su nombre original. Yeshua Minasri, él es Cohen Gadol en los mundos superiores. Así se enseña en los conceptos de Kabbalah más elevados y profundos de la Torá. De tal manera que entonces ya se entiende dentro de la cosmovisión judía con facilidad como Yeshua, el Mashiach, como el Mashiach que venía de la tribu de Judá, porque estaba profetizado ya de antaño que el Mashiach tenía que venir de la tribu de Judá. ¿Desde dónde fue profetizado? Fue profetizado exactamente desde Bereshit. Bereshit, el libro de Génesis, exactamente en el capítulo 49. En el capítulo 49, verso 10, dice: no será quitado el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Cuando habla de Shiloh se está refiriendo al Mashiach, que de dónde va a venir, está refiriéndose a la tribu de Yehudá, y a él se congregarán todos los pueblos. De esta manera entonces podemos ver cómo el Mashiach, viniendo de la tribu de Judá,
aún así dentro de la cosmovisión judía y los conceptos de Kabbalah, también ejerce como la Kehuná Gedolá, como sumo sacerdote en los mundos superiores. Y ahora dice, esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí podemos ver a qué ley se está refiriendo, porque en realidad en el contexto no se está refiriendo a la Torá en general. Debemos aprender que toda la Torá se subdivide en categorías, y esto pues lo profundizamos en nuestros shiurim, en nuestras clases privadas que dictamos de manera online a todos nuestros talmidim de Casa de Israel. Les dictamos y les enseñamos que toda la Torá se subdivide en varias categorías de leyes, entre las cuales tenemos, por ejemplo, los mishpatim, que son las legislaciones que rigen el orden civil. Tenemos también los hukim, que son los estatutos. Tenemos también los edot, que son las leyes que rigen las fiestas, y así otros distintos mandamientos. En este caso, por ejemplo, se nos está hablando no de la Torá en general, sino que se nos está hablando es de la mitzvah. La mitzvah, una mitzvah. ¿Cuál mitzvah? La mitzvah, dice acá, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. De tal manera que no se está refiriendo a la Torá en general, sino a la mitzvah que hablaba que la descendencia de Leví ejercería sacerdocio. Ahora esa mitzvah fue transferida a todos nosotros que creemos en Yeshua como nuestro Mashiach Salvador. Y entonces por eso luego dice, pues se da testimonio de él, tú eres Cohen, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues entonces anulado aquella mitzvah, la mitzvah que tenía que ver con la descendencia levítica, y ahora es todo Am Israel, todo el pueblo de Israel es sacerdote, anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ya que era simplemente algo provisorio, pues nada perfeccionó aquella mitzvah, aquella ley. Como dice la traducción en español, dice ley, es allí donde uno se confunde, pero en realidad en hebreo no es Torah, sino mitzvah, aquel mandamiento, y de la introducción de una mejor esperanza, la cual nos acerca muchísimo más a Elohim, y ahí comienza a desarrollar pues toda la idea más detallada en la carta de los hebreos. Lo más importante que quiero que podamos comprender acá es que la Torá, en términos generales, basándonos, interpretando correctamente este pasaje, pues no ha sido cambiada, como dice, sino que más bien la mitzvah del sacerdocio arónico fue transferida al sacerdocio de Melquisedec, al sacerdocio bajo el orden de nuestro Mashiach Yeshua, por medio del cual tú y yo ahora somos un reino de sacerdotes. Ahora, en cuanto a este concepto de reino de sacerdotes, también es necesario aclarar lo siguiente. Cuando nosotros leemos las versiones populares de Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, si usted quiere me acompaña para que vea cómo dice la versión popular. La versión popular, cuando hablo de versión popular me estoy refiriendo más exactamente a la Reina Valera, ya que esa es la que se ha popularizado muchísimo más y la mayoría de nosotros la tenemos en nuestras casas. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, verso 6 nos dice de la siguiente manera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre, a él sea todo el honor, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, Baruch Hashem. Muy bien, dice, nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes, dice aquí la traducción. Y cuando nosotros inclusive nos vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 10, porque estas son las dos únicas veces que se menciona en toda la escritura esta frase de reyes y sacerdotes. Las dos únicas veces en toda la escritura, toda completa, desde Bereshit hasta Hitgalut, desde Génesis hasta Apocalipsis, las dos únicas veces que se menciona esa frase de reyes y sacerdotes son en Apocalipsis capítulo 1, verso 6 y Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y vemos acá Apocalipsis capítulo 5, verso 10 que dice, y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes. Pues es necesario mencionar acá que esto es una mala traducción. Es una mala traducción. Reyes y sacerdotes. Esto más bien fue la terminología hebrea
Malhut Kohanim. La palabra hebrea Malhut, por cuanto termina con las letras Vav y Tav, que equivalen a la O y la T, en este caso la O se lee como U, porque antiguamente la letra Vav también se leía como U. Por eso es que a veces la letra Vav, que es la letra B pequeña, se le llama V, porque antiguamente era como una U. Por eso su figura es parecida a una U, pero triangular, hacia abajo. Entonces, Malhut, que termina con la letra U y la letra T, se puede entender inclusive como un plural femenino en hebreo, porque los plurales femeninos en hebreos terminan así, con la letra Vav y la letra Tav. Entonces, cuando se leyó Malhut Kohanim, se tradujo como plural reyes, Kohanim sacerdotes. Pero lo que ocurre acá es el desconocimiento de Torah una vez más. Si se conocieran los conceptos de Torah, pudiéramos rescatar que esta referencia de Malhut Kohanim, traducida acá como reyes y sacerdotes, proviene de la cita que hemos reseñado, Éxodo capítulo 19, verso 6. Éxodo capítulo 19, verso 6, que nos dice: y ustedes me serán para mí Malhut Kohanim. Malhut Kohanim, Goy Kadosh, una nación santa. Malhut Kohanim es traducido en la Torah como reino de sacerdotes. Y esta es una de las cosas que también quiero rescatar aprovechando esta enseñanza, y poderles decir que no somos reyes, somos sacerdotes. No somos reyes, sino que somos sacerdotes. Solo hay un rey, solo hay un Melech Haolam, un rey del universo. Solo tenemos un rey. ¿Quién es? Nuestro Mashiach HaMelech, nuestro Mesías Yeshua. Él es el rey y nosotros somos sus servidores. Kohanim, la palabra Kohen significa servidores. Aquel que quiera tomar pues el título de rey, pues quiere quitarle el título a nuestro Mashiach, quien es el Melech Haolam, el rey de los mundos. De esta manera entonces no somos reyes, pero sí somos sacerdotes. Y eso es lo que siempre Hashem quiso desde un principio, como lo dice Kefa HaShaliach, Pedro el apóstol. En su carta, capítulo 2, verso 9, nos dice, exactamente se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, es decir, Malhut Kohanim, reino sacerdotal, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por consiguiente, entonces, no somos reyes, sino que somos sacerdotes. Somos sacerdotes, servidores de Akadosh Baruj Hu. De esta forma entonces pues tenemos un solo rey. Ese rey es nuestro santo Rabbeinu Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Asimismo también pues debemos comprender, como lo dije, que esta gran empresa sacerdotal, tomando ese término empresa, este gran reino sacerdotal, más bien, Malhut Kohanim, se encuentra distribuida en diversas categorías. Nosotros somos Kohanim, así como estuvo en el desierto, lo distribuyó Moshe. Habían Leviín, los levitas, que no eran sacerdotes como tales, pero sí podían ayudar a los sacerdotes en el oficio. Y tenemos también los Kohanim, que se conocían como Kohanim Hediot, o ministros comunes, que ayudaban al Kohen Gadol en su servicio. De esta forma entonces tenemos al Kohen Gadol, sumo sacerdote, que era el de mayor jerarquía espiritual en ese reino. Asimismo nosotros entonces ahora, unos somos Kohanim, somos los maestros, los Nevi'im, los profetas, somos los que instruimos al pueblo y lo vamos guiando. Otros simplemente son Levi'im, que ayudarán en la labor y estarán allí pues junto con el pueblo. Mientras que otros son Kohanim Gedolim, o mejor dicho, mientras que otro es Kohen Gadol. ¿Quién es este Kohen Gadol? Nuestro santo rabino Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Y nosotros somos el reino de sacerdotes. Somos los sacerdotes que ayudamos en su servicio. Ahora, también debemos rescatar el concepto de la vestidura sacerdotal. Y debemos entender que
Si recuerdan, en la teología anterior se nos enseñaba sobre la armadura romana, cómo nosotros nos poníamos esa coraza y esa espada y ese escudo, y entonces teníamos la armadura romana. Teológicamente hablando, se enseñaba fundamentándose en Efesios capítulo 6, verso 11. Pues quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6, verso 11. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 11 y reinterpretemos este pasaje, pero en una cosmovisión judía mesiánica original. Y usted se va a sorprender del sentido práctico y transformador dentro de la cosmovisión judía que tiene este pasaje de la carta de Efesios. Efesios capítulo 6, verso 11. Aquí este pasaje es donde se ha enseñado popularmente, como ya lo dije, que somos como si fuéramos guerreros romanos. Pero en realidad nosotros no tenemos una armadura romana, sino que somos, como ya lo hemos dicho, un reino de sacerdotes del Elohim vivo. Y ese Elohim vivo es el Dios de Israel, es el Dios de los judíos. Por consiguiente, no se le debe servir a la manera romana, sino dentro de la manera o la mentalidad judía. Así que para ello, pues debemos profundizar y poder comprender toda esta vestimenta que se refiere acá a Shaul en Efesios capítulo 6, verso 11, que nos habla acerca de 8 vestiduras, básicamente. 8 vestiduras, se nos habla, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Aquí en Efesios capítulo 6, desde el verso 14, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, de la emuná, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación, la espada del Ruach, del Espíritu, que es la palabra de Hashem, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Ruach, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Kedoshim, Baruch Hashem. Muy bien, vamos a rescatar entonces la cosmovisión judía de este concepto, de estos conceptos que se transmiten acá, simbólicamente hablando, obviamente. Esto es una simbología que hace Shaul HaShaliach para darse a entender al pueblo, pero debemos comprenderlo dentro de su concepto judío original. Muy bien, para ello debemos entender que no solamente existe esta similitud, miren, son 8 armaduras, 8 elementos de la armadura que habla acá, o mejor dicho, vestimenta, ya que en realidad se refiere a la vestimenta sacerdotal espiritual que todos nosotros tenemos hoy bajo el orden sacerdotal de nuestro Mashiach Yeshua. Es decir, tú y yo ahora tenemos una vestimenta sacerdotal bajo el orden de nuestro Mashiach Yeshua. No tenemos una armadura, no una armadura, sino una vestimenta sacerdotal. ¿Por qué no una armadura? Porque nosotros no somos ningunos guerreros romanos. Nosotros somos sacerdotes. Los sacerdotes no se vestían con armadura. Los sacerdotes se vestían pues con Bigdei Kedoshim, vestimentas sagradas. Y esas vestimentas de Kedushá, como se le llama, vestimentas de Kedushá, Bigdei Kedoshim, son las que tenemos hoy. Por consiguiente, tenemos que vestirnos con santidad. Tenemos que vestirnos con santidad. Y esa vestimenta de sacerdotal, precisamente en Éxodo capítulo 28, se habla que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en este caso, tenía 8 vestimentas. O toda su vestimenta se dividía en 8 partes. La primera, precisamente, nos habla acerca de la Kedushá. Y era el tzitz. ¿Qué era el tzitz? El tzitz es la placa frontal que se colocaba, el cual decía Kedushá le Adonai, santidad al Padre Eterno. Entonces, en su mente estaba solo el vivir en santidad. Tenía también un turbante, que es la segunda indumentaria que usaba el Cohen Gadol, un turbante colocado sobre su cabeza. Mitznefet se le llamaba en hebreo. Tenía también un mijnesim, que era un mijnesim, eran una especie de pantaloncillos que utilizaba, que le cubrían inclusive por debajo de las rodillas. Es de allí inclusive que se aprende que es necesario que se esté completamente cubierto por debajo de las rodillas, no solamente la mujer, sino también el hombre, porque muchos lo aplican solo para la mujer, pero ese recato
también se aplica para el hombre, cubrirse hasta abajo de las rodillas. Y lo que quiere referir allí, enseñan los jajamín de nuestro pueblo judío, es la articulación, donde se doble, donde por ejemplo acá, después del codo, en el brazo, tiene que estar cubierto. Y esto se aprende de la vestimenta sacerdotal, de los mifnesim, que eran una especie de pantaloncillos tipo braga, que se colocaban, que le sostenía incluso acá con unos tirantes y le cubría por debajo de las rodillas. Ahora, también tenía un abenet, que era el abenet. El abenet era un cinturón, una correa, un cinturón. De allí los jajamín nos enseñan que cuando hagamos tefilá es necesario hacerlo con un cinturón puesto. Por eso es que la tefilá de shaharit de la mañana, hay una verajá por el cinturón, por la correa. Porque en ese momento pues tenemos que recordarnos, colocárnosla antes de continuar con la tefilá. Y eso lo aprendemos pues de la indumentaria de los kohanim, que tenían un abenet, que era el cinturón. Quiero acotar que esta enseñanza básicamente es como una secuencia de la anterior. Acuérdense, hace unos Shabbat atrás tuvimos la oportunidad de compartirles acerca de que somos morada del Ruach HaKodesh, y en esa enseñanza que usted puede consultar en este mismo perfil, usted aprenderá el significado espiritual de cada una de las vestimentas judías que nos colocamos y cómo cada una de ellas, incluyendo también las partes de nuestro cuerpo, también hablamos de ello, hacen referencia directa al Mishkan, a la morada de Akadosh Baruj Hu en este mundo. De esta manera también el quinto indumento que utilizaba el Kohen Gadol era el Hoshem, que era el Hoshem llamado también dentro de la Torá como Hoshem Mishpat, el pectoral de la justicia. Era lo que se colocaba acá con las piedrecitas, llamado también Urim Betumim. De esta forma también usaba un efod. Un efod era como un delantal donde también tenía un cinto adicional, tenía piedras de onix y unas hombreras especiales. Asimismo también, como séptimo indumento utilizaba el Kohen Gadol, tenemos la túnica de cuadros, en hebreo Ketonet Tashbetz, y tenemos el Meil como octavo indumento, que era el manto. Utilizaba también un manto, en hebreo Meil, le llama la Torá, el Kohen Gadol. Ahora, ese es el Kohen Gadol. Los sacerdotes comunes, los Kohanim Hediot, utilizaban 4 vestimentas básicas. Éxodo capítulo 28, verso 39 en adelante las describe. Un Ketonet Shesh, túnica de lino. Un Mitznefet Shesh, turbante de lino. Un Abnet, cinturón. Y Mikbaot, unas tiaras que les otorgaban kabot, honor y belleza, dice la Torá. Muy bien, ahora toda esta vestimenta que hemos mencionado, vamos a aplicarla en el contexto judío original a Efesios capítulo 6, verso 14, ya que Shaul HaShaliach originalmente era judío y las ideas que quería transmitir eran originalmente judías. De esta forma, entonces, cuando nos habla del lomo de la verdad, para esto debemos saber qué era un lomo. El lomo pues se refiere básicamente a la espalda, a la parte de espaldar. Así que el lomo, ¿qué es lo que nosotros nos colocamos que nos cubre la espalda? Pues esto que yo tengo aquí puesto. El talit nos cubre la espalda. Por consiguiente, el talit representa el meil, el manto que utilizaba el Kohen Gadol, nuestra parte que generalmente se encuentra indefensa. ¿Por qué? Porque es la espalda. Cuando tú quieras atacar a alguien y que sea efectivo tu ataque, atácalo por la espalda, que es donde normalmente no se está cubierto. Esto también puede aludir a el lugar de nuestra debilidad, nuestro lado más débil, porque no se encuentra cubierto, no se encuentra defendido, está indefenso, es decir, no tiene defensa alguna. Por consiguiente, entonces, de esto nos está hablando el lomo de la verdad. El lomo de la verdad nos alude al talit, quien nos influencia la fortaleza que necesitamos para la debilidad que tenemos. Cuando nosotros utilizamos talit, nos trae un influjo divino, especial y positivo, que nos fortalece en esa debilidad que todos tenemos. Todos tenemos una debilidad. Por eso es que dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Porque entonces, pues,
en Hashem y utilizando el meil, el manto, el talit, nos fortalecemos. Ese es el lomo de la verdad. El lomo de la verdad, de la que habla Efesios capítulo 6, verso 14, se está refiriendo es al talit, no a una armadura romana. Se está refiriendo a una vestimenta judía. Y dice, el lomo de la verdad. La verdad en hebreo es emet, siendo este el octavo atributo de Rahamim. Sabemos en Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7, como les hemos instruido en otras oportunidades, acerca de los 13 atributos de Rahamim, de nuestro Abba. Nuestro Abba tiene 13 formas por medio de las cuales es compasivo con aquel que se arrepiente. Cuando hablamos de Rahamim, la palabra Rahamim significa ser compasivo. Y entonces Emet viene a ser el octavo atributo de Rahamim, de compasión divina de Akadosh Baruj Hu. La palabra Emet es la que se traduce como verdad. Así que aludiendo a un atributo de compasión, se está refiriendo a verdadera compasión. No una compasión hipócrita o una compasión corrupta, como muchas veces el hombre quiere aplicar con su prójimo, en donde es compasivo interesadamente, esperando algo a cambio, sino que más bien es compasivo sinceramente, de verdad, es compasivo con nosotros, con aquel que hace teshuvá, evidentemente, como es connotado, porque solo aquel que hace teshuvá activa estos 3 atributos de compasión a su favor. Por consiguiente, el yelmo de la verdad alude a la influencia espiritual ocasionada cuando usamos el talit, lo cual nos lleva a ser verdaderamente compasivos con nuestro prójimo. Y cuando aprendemos esta verdadera compasión, entonces nos fortalecemos espiritualmente. Quiere decir que cuando nosotros aprendemos a ser compasivos con nuestro prójimo, de verdad, compasivos de verdad, no por un interés personal, sino porque nos conduele la situación en la que está nuestro prójimo, cuando somos compasivos de verdad, entonces nos fortalecemos espiritualmente. A eso se refiere el yelmo de la verdad. Se refiere exactamente a ser compasivo de verdad. Ahora, el segundo atuendo que nos habla acá Shaul es la coraza de justicia, así como se conoce popularmente, coraza de justicia. La coraza era eso que protegía el pecho de los guerreros. Esa coraza pues es el Hoshem Mishpat, el pectoral de justicia, por eso se le llama coraza de justicia, porque se está refiriendo en hebreo Hoshem Mishpat, como la misma Torah lo llama en Éxodo capítulo 28 verso 30. En Éxodo capítulo 28 verso 30, la misma Torah, vamos allá para leer la cita textualmente. Éxodo capítulo 28 verso 30 nos habla sobre el pectoral y nos lo presenta como el pectoral de justicia. Dice, y pondrás el pectoral de justicia, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Hashem. Entonces cuando nos dice coraza de justicia, en hebreo es Hoshem Mishpat, como le llama la misma Torah en Éxodo capítulo 28 verso 30. Pues por medio de este se aplica justicia divina en este mundo. Era a través del Urim y el Tumim que los israelitas podían consultar a Hashem para saber cuál era el veredicto divino en cualquier asunto que ellos quisieran consultar. Entonces, por medio de este se aplicaba justicia divina en este mundo. De esta manera, la coraza de justicia, el pectoral legislador, se le puede llamar también así, porque como lo hemos dicho, Mishpat es una de las categorías de la Torah que se traducen como legislaciones. Entonces, Hoshem Mishpat se puede traducir también como pectoral legislador. El pectoral legislador nos indica la aplicación práctica de la justicia divina en nuestras vidas y en nuestro entorno. Primeramente en nuestras vidas y luego entonces todo se proyectará a nuestro entorno. Por eso también se le llamaba Urim Betumim. La palabra Urim Betumim se traduce como las luces de la rectitud o las luces íntegras. De esta forma entonces, cuando nosotros hacemos justicia divina en nuestras vidas, somos radicales con nosotros mismos para aplicar los principios que aprendemos en la Torah. Toda esa justicia divina que aplicamos para con nosotros mismos
se va a irradiar, a iluminar con la integridad que necesitamos en nuestro entorno, a fin de que todos sean iluminados también por esa justicia divina. De esta forma entonces debemos juzgar con juicio divino, no con juicio de hombre. ¿Y cuál es la diferencia entre juicio divino y juicio de hombre? La diferencia está en que el juicio del hombre está completamente corrompido y sin Torá. Un juicio sin Torá completamente corrompido. Un hombre no puede juzgar completamente si no conoce Torá. Si el hombre no conoce los conceptos de la Torá, los mishpatim, las legislaciones de la Torá, no puede juzgar correctamente. De allí que se le llame Hoshem Mishpat, en donde Mishpat es una de las categorías, como ya lo dije, de las leyes que rigen la conducta civil. Entonces, una vez que conocemos estas legislaciones, en hebreo Mishpat, dentro de la Torá, vamos a poder juzgar con justicia y estaremos vestidos del Hoshem Mishpat. ¿Cuándo tenemos entonces esa coraza de justicia? Esa coraza de justicia la tenemos cuando juzgamos conforme a la Torá todas las cosas, no conforme a nuestro propio criterio, no conforme a los principios y paradigmas que aprendimos en estas culturas corrompidas que lamentablemente crecimos, sino conforme a la cultura judía de la Torá. Cuando nosotros legislamos conforme a los mishpatim de la Torá, por ejemplo, Éxodo capítulo 21 en adelante hasta el capítulo 23, allá hay una serie de legislaciones, de leyes, mishpatim, que usted puede estudiar para aprender a juzgar correctamente conforme a la justicia divina. Y entonces cuando usted juzgue conforme a esas legislaciones, tendrá la coraza de justicia, el Hoshem Mishpat, bien colocado, bien puesto. El calzado del Evangelio, evidentemente el calzado del Evangelio de la paz, cuando se nos habla del calzado del Evangelio de la paz, se nos está haciendo referencia directa a Yeshayahu, el profeta Isaías, capítulo 52, verso 7 exactamente, si no me equivoco, sí exactamente, Yeshayahu capítulo 52, verso 7, donde nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. De esta manera entonces, si nosotros queremos agradar completamente a Kadosh Baruj Hu, debemos entonces colocarnos el calzado de la Besorá HaShalom, del Evangelio de paz. ¿Y de qué se trata el Evangelio de paz? El anunciar el Evangelio. La palabra Besorá se traduce como Evangelio acá, en griego, pero en realidad en hebreo es Besorá. La palabra Besorá significa anunciar la Torá. De eso se trata, anunciar la Torá. Nuestro Mashiach Yeshua dio su vida en la estaca del Calvario para que hoy tú y yo pudiéramos anunciar la Torá y traer paz al mundo por medio de ese anuncio. Así que de eso se trata el calzado de la Besorá HaShalom, del anuncio de la Torá en paz hacia el mundo. Así entonces luego se nos habla del escudo de la fe, en hebreo emuná. Aquí podemos saber que el escudo generalmente pues se usa en los brazos, nos lo colocamos en los brazos para cubrirnos. ¿Y qué es lo que utilizamos en los brazos dentro de la cosmovisión judía? En la cosmovisión judía nos colocamos el tefilín shel yad. Cuando hablamos de tefilín shel yad nos estamos refiriendo a esas serruot, a esas correas que nos colocamos en los brazos a fin de cumplir pues con la mitzvah del Sefer de Barín, que dice: atarás estas palabras por tefilín entre tus ojos. De esta forma entonces el tefilín shel yad, la tefilá de la mano, nos alude a ese escudo de la emuná. Claro, por supuesto que tiene que ser así. Sabemos que esta referencia de atarás esto entre tus ojos y en tu mano se encuentra en la recitación del Shema. Y el Shema es uno de los credos más fundamentales en la emuná judía. Y es creer que Hashem es Ejad, es uno. Es decir, Mashiach, Ruach HaKodesh y Yod Kei Bakei, Ejad, son uno. Tal y como él lo dijo, el Abba y yo somos Ejad, somos uno. Y no es necesario que se comprenda plenamente todo esto, ya que pues los misterios de Akadosh Baruj Hu son insondables y profundos. Sus pensamientos son tan elevados, no lo vamos a poder comprender todo.
Pero ciertamente la Torah lo dice, Ejad, y es uno de los fundamentos de la emuná. Es más, inclusive, de tal manera que cuando nosotros analizamos más profundamente, y en otra oportunidad sé que tendré la oportunidad de compartírselos, si tú crees que Yeshua es algo completamente aparte de Yod Kei Bakei, pues no estás teniendo la emuná original. La emuná original es creer que Yeshua y Yod Kei Bakei son uno. Son uno. Ejad en hebreo, uno. No son tres distintas personas, no son esa trinidad. Eso viene de conceptos politeístas. Creer que son distintos de ninguna manera. Son Ejad. Dice, si crees que Yeshua es el Señor y que Elohim le levantó entre los muertos, serás salvo. Allí cuando dice Señor, se está refiriendo al nombre sagrado Yod Kei Bakei. Si crees que Yeshua es Yod Kei Bakei, entonces serás salvo, dice Romanos, la carta de Romanos, dirigida hacia los judíos de Italia, escrita por el mismo Shaul Hashaliach. Una carta que, dicho sea de paso, la escribe en su etapa más madura dentro de los conceptos del Evangelio. Y ya vamos culminando entonces con las dos últimas indumentarias. Bueno, nos faltan 4 indumentarias. Vamos a avanzar un poquito más rápido, o sea que después nos quiten la luz acá. Muy bien, seguimos hacia el yelmo de la salvación. Nos dice Efesios capítulo 6, nos habla el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco, lo que nos colocamos en la cabeza. ¿Qué era lo que se colocaba en la cabeza del sacerdote? Mitznefet. Mitznefet es lo que se traduce como turbante. Por eso es que hasta el día de hoy los judíos nos cubrimos la cabeza. No, que está mal que te cubras la cabeza. Bueno, el sacerdote se cubría la cabeza porque la Torá se lo ordenaba. Y si ahora nosotros somos Malhut Kohanim, reino de sacerdotes, debemos cubrirnos la cabeza. Entonces, el mitznefet que utilizamos ahora es la kippah, en el caso del hombre. El tishé, en el caso de la mujer, que es ese atuendo que se ajusta a la cabeza para cubrir su cabello. De esta manera, pues se ha explicado en la anterior enseñanza, en donde hablamos sobre somos morada de Ruach HaKodesh, que es a causa de los ángeles, dice Shaul. Pero dentro de la cosmovisión judía, cuando dice esa causa de los ángeles, se está refiriendo porque el cubrirnos la cabeza alude a que tenemos los ángeles a nuestro servicio, los ángeles celestiales enviados por Akadosh Baruj Hu, entre tanto que los ángeles caídos no pueden acecharnos. Entonces, lo contrario de tener la cabeza descubierta. Si teniendo la cabeza cubierta tenemos ángeles a nuestro servicio, ángeles divinos a nuestros servicios, y ángeles malignos no nos pueden tocar, entonces si no la tenemos cubierta, si no descubierta, los ángeles malignos nos pueden tocar y los ángeles divinos no nos pueden servir. Entonces, entre tanto, tenemos nuestra kippah, nuestro tishel, la mujer, su cabeza bien cubierta, tendrá los marajim a su servicio. Oh Hashem, envíame ángeles, pero andas con la cabeza descubierta, ¿qué estás haciendo? Hasta un kohanim, un kohen, bajo la ley que estaba escrita en piedra, se cubría la cabeza. Ahora, ¿cuánto más nosotros, Kal Vajomer? ¿Cuánto más nosotros, cuya ley está escrita en nuestro corazón, debemos cubrirnos la cabeza? Muchísimo más. Entonces, espiritualmente hablando, el mitznefet o el yelmo de la salvación, que alude al casco, espiritualmente hablando, habla de nuestros pensamientos, los cuales deben permanecer firmes en los conceptos de la salvación a través del Mashiach Yeshua. Ahora, en la cabeza no solamente utilizamos la kippah, los varones, también usamos la tefilá shel rosh. La tefilá shel rosh es el tefilín, la cajita que nos colocamos en la cabeza, cuyo nudo nos envuelve hasta la nuca y caen las correas hacia los lados. Ya hemos explicado su asociación con el Arón Javerit en la anterior enseñanza, como ya lo dije, y las barras del Arón Javerit que caen hacia los lados, que son las serruot, las correas de ese tefilá shel rosh, de esa tefilá de la cabeza. Muy bien. Tenemos también al final la espada del Ruach HaKodesh, que evidentemente nos está hablando pues de estar llenos del Espíritu del Eterno. Y para estar llenos del Espíritu del Eterno, para ello sí que debo darles un shiur acerca de los tikkunim
del conteo del Omer. Cuando nosotros contamos el Omer, llevamos a cabo una serie de rectificaciones, en hebreo tikkunim, por medio de los cuales ascendemos a los grados más elevados hasta alcanzar el grado de Ruach HaKodesh. No cualquier persona está completamente llena de Ruach HaKodesh. Quiero decir, todos tenemos el Ruach HaKodesh siempre y cuando queramos obedecer Torah. Una persona cuando quiere obedecer Torah es porque tiene Ruach HaKodesh. Esa es la mejor señal. Pero cuando alcanzamos el grado más elevado de Ruach HaKodesh, es decir, la llenura del Ruach HaKodesh, cuando rectificamos esas áreas que, bueno, en su oportunidad profundizaremos, ya estamos dentro de poco de entrarnos en ese conteo. Recuerden, luego de Pesach contamos 50 días hasta Shavuot. Esos 50 días hacemos las 50 rectificaciones. En esa oportunidad les estaré hablando para que todos alcancemos el grado del Ruach HaKodesh, por medio del cual nuestros Shaliachim, nuestros apóstoles, fueron llenos en Hechos capítulo 2. Finalmente concluye Efesios capítulo 6, que estas son otras partes que no se habla mucho sobre la indumentaria sagrada que tenemos ahora nosotros como Kohanim. Efesios capítulo 6, déjenme leerlo desde acá, nos habla acerca de las dos últimas, que tienen que ver con la tefilá y la vigilia. La tefilá y la vigilia son indumentos sagrados con los cuales debemos vestirnos. Dice en el Efesios capítulo 6, verso 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Ruach, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los kedoshim. De esta forma entonces, la tefilá es uno de los servicios que nosotros como Kohanim tenemos para este tiempo, como lo hemos recalcado. Para nosotros los judíos entendemos que los sacrificios de animales ahora, según el profeta Oseas capítulo 14, fueron sustituidas por los sacrificios de los labios, que es la tefilá. Por eso existe tefilá shacharit, tefilá minjá, tefilá arbit. Tefilá shacharit, la oración de la mañana cuando nos levantamos, debemos declarar la tefilá, las berajot correspondientes a la mañana. Luego en la tarde, tefilá minjá, declaramos tefilá, declaramos berajá, las bendiciones de la tarde. Y luego tefilá arbit, la tefilá de la noche, declaramos tefilá, declaramos berajá en la noche también antes de acostarnos a dormir. De esta manera entonces pues es muy importante que entendamos todo esto para que podamos ser un verdadero reino de sacerdotes en su contexto judío, hebreo, mesiánico, original. Si todavía tenemos mentalidad romana, si todavía tenemos conceptos teológicos occidentales, debemos empezar a desecharlos y comenzar a comprender la escritura dentro de la cosmovisión judía original y llevarla a la práctica poco a poco, y así nos estaremos constituyendo en un verdadero reino de sacerdotes, como fue el plan original de Hashem desde un principio. El plan original de Hashem, para concluir, no fue que simplemente la tribu de Leví fueran sacerdotes, sino que todo Am Israel fuera sacerdote. Una nación santa, un pueblo kadosh, un pueblo que se conservara en verdadera santidad delante de su presencia. De esta manera entonces pues espero que este estudio que les he compartido sea de mucha edificación. Escúchelo cuantas veces le sea necesario a fin de que pueda captar todos los conceptos transmitidos. Muy importante esta enseñanza, sobre todo para estos tiempos en donde pues se ha malinterpretado la escritura pensando que ha sido desechada, que ha sido abolida la Torá, pero en realidad todavía continúa en vigencia, y ahora más que nunca. Ahora no solamente está escrita en unas tablas de piedra, ahora está escrita en nuestro corazón. Ahora esa ley sacerdotal no solamente le pertenece a la tribu de Leví, ahora esa ley, ese mandamiento de sacerdotes le pertenece a todo el pueblo sagrado, a todo el pueblo kadosh de casa de Israel mundial. Se les aprecia enormemente, muy agradecidos de habernos acompañado. Les bendecimos y nos vemos en breves minutos para nuestra ceremonia de Abdalá.
Shabbat Shalom para todos. Dale, finaliza.